Lectura del Conflicto de los Siglos, capítulo 5. Wycliffe empezó a publicar folletos contra los frailes, no tanto para provocarlos o discutir con él, como para llamar la atención de la gente hacia las enseñanzas de la Biblia y hacia su autor. Declaró que el poder de perdonar o de excomulgar no le había sido otorgada al Papa en grado mayor que a los simples sacerdotes, y que nadie podía ser verdaderamente excomulgado mientras no hubiese primero atraído sobre sí la condenación de Dios. Wycliffe no hubiera podido acertar de manera más eficaz el derrocamiento de este gigantesco entramado de dominio espiritual y temporal que el Papa había erigido y bajo la cual millones de hombres estaban cautivos. Wycliffe fue nuevamente llamado a defender los derechos de la corona de Inglaterra contra las usurpaciones de Roma, y habiendo sido proclamado embajador del rey, pasó 2 años en los Países Bajos conferenciando con los comisionados del Papa. Allí estuvo en contacto con eclesiásticos de Francia, Italia y España, y tuvo oportunidad de ver lo que había entre bastidores y de conocer muchas cosas que en Inglaterra no hubiera descubierto. Se enteró de muchas cosas que le sirvieron de argumentos sus trabajos posteriores. En aquellos representantes de la corte del Papa leyó el verdadero carácter y las aspiraciones de la jerarquía. Volvió a Inglaterra para reiterar sus enseñanzas previas con más valor y celo que nunca. Declaró que la codicia, el orgullo y la impostura eran los dioses de Roma. Hablando del Papa y de los recaudadores, decía en uno de sus folletos: ellos sacan de nuestra tierra el sustento de los pobres y miles de marcos al año del dinero del rey a cambio de sacramentos y artículos espirituales, lo cual es maldita herejía simoniaca y que hace en toda la cristiandad mantenga y afirme esta herejía. Y a la verdad, en sí nuestro reino hubiese un cerro enorme de oro y no lo tocara jamás hombre alguno, sino solamente este recaudador sacerdotal orgulloso y mundano. En el curso del tiempo el cerro llegaría a gastarse por completo, porque él se lleva cuanto dinero haya en nuestra tierra y no nos devuelve más que la maldición de Dios pronunciada sobre su simonía. Poco después de su regreso a Inglaterra, Wycliffe recibió del rey el nombramiento de rector de Luttenworth. Esto lo convenció de que al menos el monarca no estaba descontento con la franqueza con la que había hablado. Su influencia se dejó sentir en las resoluciones de la corte, tanto como en las opiniones religiosas de la nación. Pronto fueron lanzadas contra Wycliffe los rayos y las centellas papales. 3 bulas fueron enviadas a Inglaterra, a la universidad, al rey y a los prelados, ordenando todas que se tomaran inmediatamente medidas decisivas para obligar a guardar silencio al maestro de la herejía. Sin embargo, antes de que se recibieran las bulas, los obispos, inspirados por su celo, habían citado a Wycliffe a que compareciera ante ellos para ser juzgado. Pero 2 de los más poderosos príncipes del reino lo acompañaron al tribunal, y el gentío que rodeaba el edificio que se agolpó dentro de él intimidó tanto a los jueces que se suspendió el proceso y se le permitió a Wycliffe que se retirara en paz. Poco después, Eduardo III, quien ya entrado en años procuraba indisponer los prelados contra el reformador, murió, y el antiguo protector de Wycliffe llegó a ser el regente del reino. La llegada de las bulas pontificales impuso a toda Inglaterra la orden perentoria de arrestar y encarcelar al hereje. Esto equivalía a una condenación a la hoguera. Parecía seguro que Wycliffe pronto sería presa de la venganza de Roma, pero aquel que había dicho a un ilustre patriarca: no temas, yo soy tu escudo, Génesis 15:1, volvió a extender su mano para proteger a su siervo. Así que el que murió no fue el reformador, sino Gregorio XI, el pontífice que había decretado su muerte, y los eclesiásticos que se habían reunido para el juicio de Wycliffe se dispersaron. La providencia de Dios dirigió los acontecimientos de tal manera que ayudaron al desarrollo de la reforma. Muerto Gregorio, fueron elegidos 2 papas rivales, 2 poderes en conflicto, cada cual pretendiéndose infalible, reclamaban la obediencia de los creyentes. Cada uno pedía el auxilio de los fieles para hacerle la guerra al otro, su rival.
y reforzaba sus exigencias con terribles anatemas contra los adversarios y con promesas celestiales para sus partidarios. Esto debilitó notablemente el poder papal. Las facciones rivales no tuvieron más remedio que atacarse mutuamente, de modo que Wycliffe pudo descansar por algún tiempo. Anatemas y recriminaciones iban de un papa al otro, y ríos de sangre corrían en la contienda de tan encontrados intereses. La Iglesia rebosaba de crímenes y escándalos. Entretanto, el reformador vivía tranquilo, retirado en su parroquia de Luttenworth, trabajando diligentemente por hacer que los hombres apartaran la atención de los papas en guerra uno con otro y que se fijaran en Jesús, el príncipe de paz.